2024, el año más mortífero para la aviación desde 2018. Hoy desentrañaremos una serie de incidentes aéreos que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la complejidad de la aviación moderna, desde colisiones en pistas hasta misteriosos accidentes. Acompáñenme mientras exploramos los detalles escalofriantes detrás de estos sucesos impactantes. ¿Están listos para adentrarse en la verdad detrás del acero y las nubes? Entonces abróchense los cinturones que despegamos. El inicio del año 2024 nos trajo imágenes impactantes desde el aeropuerto de Haneda en Tokio. El 2 de enero, el vuelo 516 de Japan Airlines, un Airbus A350 de última generación, culminaba su trayecto desde el aeropuerto de Shinchitose en Hokkaido. A bordo, 367 almas buscaban un aterrizaje seguro. En el momento en que las ruedas de la A350 tocaron la pista 34R aproximadamente a las 17:47, una colisión inimaginable ocurrió. Un Dash 8 de la Guardia Costera de Japón, con 6 tripulantes a bordo, se interpuso en su camino. El impacto fue catastrófico. El A350 se convirtió en una bola de fuego naranja brillante, dejando una estela de humo negro y escombros. Los servicios de bomberos llegaron al lugar en unos 3 minutos, con unos 100 camiones de bomberos desplegados, a pesar de la magnitud del infierno desatado. Los 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación del vuelo comercial lograron evacuar milagrosamente. Entre los que estaban a bordo había 8 niños menores de 2 años. Al menos 11 pasajeros requirieron atención médica tras el incendio. Sin embargo, la tragedia golpeó al equipo de la Guardia Costera. 5 de sus 6 miembros perdieron la vida en este terrible suceso. El capitán, Genki Miyamoto, fue el único superviviente de la aeronave más pequeña, logrando escapar con heridas graves. La aeronave de la Guardia Costera de Japón se encontraba en proceso de preparación para transportar suministros a Niigata como respuesta al terremoto de Noto ocurrido el día anterior. Fue uno de los 4 aviones desplegados por el gobierno para brindar ayuda a las áreas afectadas. Tras la colisión, las interrogantes sobre cómo pudo ocurrir semejante desastre comenzaron a surgir de inmediato. La publicación de la transcripción de las comunicaciones entre el control de tráfico aéreo y ambas aeronaves por parte del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón arrojó luz sobre los momentos previos al impacto. Los registros de los últimos 4 minutos y 27 segundos revelaron un detalle fundamental. Los controladores de tráfico aéreo habían autorizado explícitamente al Airbus A350 de Japan Airlines a aterrizar en la pista 34R. En contraste, la instrucción dada a la aeronave de la Guardia Costera fue clara: mantenerse cerca de la pista, específicamente en la calle de rodaje. Esta información parecía apuntar inicialmente a una posible invasión de pista por parte de la aeronave más pequeña. Sin embargo, la trama se complicó con las declaraciones citadas por la NHK, provenientes de una fuente interna de la Guardia Costera. Según esta versión, el piloto del Dash 8 siniestrado afirmó haber recibido autorización para despegar. Esta discrepancia entre las comunicaciones registradas por la torre de control y el testimonio del piloto superviviente añadió una capa de incertidumbre y abrió la puerta a diversas hipótesis sobre la secuencia de eventos que condujeron a la colisión. Ante estas contradicciones, las autoridades japonesas no tardaron en iniciar una investigación exhaustiva, incluyendo la posibilidad de negligencia profesional como factor contribuyente al accidente. La tarea de desentrañar la verdad detrás de estas comunicaciones se convirtió en prioritaria para los investigadores. Un detalle adicional, pero no menos importante, que emergió en las pesquisas fue el estado de las barras de parada. Estas luces, diseñadas como una advertencia visual crucial para evitar que las aeronaves crucen las pistas sin autorización, no estaban operativas en el momento del accidente. La inoperatividad de este sistema de seguridad vital pudo haber privado a los pilotos de una señal de alerta crítica, contribuyendo potencialmente a la confusión y al trágico desenlace. El accidente del vuelo 516 de Japan Airlines no fue un evento aislado, sino el resultado de una posible convergencia de factores. Este trágico suceso subraya la necesidad imperante de protocolos de comunicación claros e inequívocos, así como la importancia de la funcionalidad y el mantenimiento riguroso de todos los sistemas de seguridad en el entorno aeroportuario.
La industria de la aviación observa atentamente las conclusiones de esta investigación, con la esperanza de que arrojen luz sobre las causas de este terrible accidente y permitan implementar medidas que fortalezcan aún más la seguridad en los cielos. Saltamos en el tiempo hasta el 24 de julio de 2024. Nepal se vio envuelta en la consternación tras este accidente, alrededor de las 11:15, hora local de Nepal. El vuelo SHY-126 de Saurya Airlines, con destino a Pokhara y operado por un Canadair CRJ-200, acababa de iniciar su ascenso desde la pista del Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú. Sin embargo, la tragedia se cernía sobre el vuelo apenas segundos después del despegue. Según los relatos de testigos presenciales e imágenes capturadas del momento, la aeronave logró elevarse solo ligeramente por encima de la pista antes de realizar una inclinación pronunciada. En un movimiento inesperado y fatal, el avión se precipitó hacia tierra, impactando inicialmente con la punta de un ala. La fuerza del choque desató de inmediato un incendio voraz. La aeronave envuelta en llamas se deslizó sin control hacia un desfiladero ubicado al este de la pista, quedando atrapada entre un hangar de aviones y una estación de radar. La escena posterior al impacto fue desgarradora. Los equipos de bomberos lucharon contra las llamas intensas mientras intentaban desesperadamente rescatar a posibles sobrevivientes entre los restos retorcidos del Canadair CRJ-200. Lamentablemente, la magnitud del accidente confirmó la pérdida de 18 vidas, incluyendo la de un ciudadano extranjero que se encontraba a bordo. En medio de la tragedia, un hilo de esperanza surgió. El piloto de la aeronave, Manish Shakya, logró sobrevivir al impacto inicial y al incendio. Con graves heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital de la Facultad de Medicina de Katmandú, convirtiéndose en un testigo clave para la investigación. En el momento del despegue, las condiciones de visibilidad en Katmandú eran precarias, lo que pudo haber añadido un factor de riesgo significativo a la operación. Un funcionario del aeropuerto reveló un detalle escalofriante. Se escucharon ruidos de crujidos provenientes del avión justo antes del accidente, lo que sugiere la posibilidad de algún tipo de problema técnico o estructural previo al impacto. Estos nuevos detalles pintan un panorama aún más dramático del accidente del vuelo SHY-126. En lugar de un incidente ocurrido durante el aterrizaje en Pokhara, la tragedia se desencadenó apenas instantes después del despegue desde Katmandú. La inclinación repentina, el impacto con el ala y el posterior incendio sugieren una pérdida de control catastrófica en una fase crítica del vuelo. La supervivencia del piloto, aunque milagrosa, plantea interrogantes cruciales sobre lo que pudo haber ocurrido en la cabina de mando en esos fatídicos segundos. La investigación ahora deberá centrarse en los posibles fallos técnicos señalados por los ruidos previos al impacto, las condiciones de baja visibilidad y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido a esta terrible tragedia. El 25 de diciembre de 2024, lo que debía ser un vuelo rutinario para el vuelo 8243 de Azerbaijan Airlines, un Embraer E190 que cubría la ruta internacional entre el Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev de Bakú y el Aeropuerto Internacional Kadyrov Grozny, se convirtió en un evento rodeado de incertidumbre y acusaciones graves. La aeronave despegó de Bakú a las 7:55, hora local de Azerbaiyán. Sin embargo, aproximadamente 40 minutos después del despegue, al ingresar al espacio aéreo ruso cerca de Grozny, la tripulación reportó un problema crítico: la pérdida de las ayudas de navegación GPS. Coincidentemente, la señal ADS-B del avión, utilizada para el seguimiento en tiempo real, también desapareció. Este hecho apuntó inmediatamente a la posibilidad de una interferencia GPS, una táctica que, a pesar de estar prohibida por regulaciones internacionales, se ha reportado como utilizada por el ejército ruso para contrarrestar drones ucranianos en la región. Sin la guía del GPS, la tripulación solicitó una aproximación utilizando un radiofaro no direccional a la pista 26 de Grozny. Tras un primer intento fallido debido a la niebla, y después de abortar un segundo intento, los pilotos comunicaron su intención de regresar a Bakú. Fue en este punto, al alejarse de Grozny, cuando los pasajeros reportaron una explosión y la presencia de fragmentos impactando la aeronave.
A las 9:16, hora de Azerbaiyán, la tripulación informó de un fallo de control debido a un supuesto impacto de ave en la cabina de mando. Solicitaron un desvío primero al aeropuerto Mineral Nebodi y luego al aeropuerto Uitash en Makachkala, pero las malas condiciones meteorológicas en este último hicieron que no se recomendara el aterrizaje. A las 9:25 la situación se tornó crítica. La tripulación emitió una señal de socorro, código Squawk 7700, informando de un fallo en el sistema de control. En un intento desesperado, a las 9:49 los pilotos solicitaron un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Aktau, en Kazajistán, intentando una aproximación manual. Sin embargo, tras un intento fallido, y durante un tercer intento de aterrizaje a las 10:28, se perdió toda comunicación con la aeronave. A las 10:30, el Embraer 190 impactó contra el suelo a 3 kilómetros del aeropuerto de Aktau, golpeando primero con su ala derecha, para luego voltearse, explotar y partirse en dos. De las 67 personas a bordo, 29 sobrevivieron y 38 perdieron la vida. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. A medida que surgían los detalles del accidente, también lo hacían las serias acusaciones sobre la posible causa. Inicialmente, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia sugirió un impacto de aves. Sin embargo, los supervivientes hablaron de una explosión y metralla, lo que sembró dudas sobre esta explicación. Poco después, el 26 de diciembre, Euronews informó, citando fuentes del gobierno azerbaiyano, que el avión podría haber sido alcanzado en pleno vuelo por un misil tierra-aire ruso. La teoría apuntaba a que en medio de los intentos de repeler un ataque con drones ucranianos contra el aeropuerto de Grozny, el avión de pasajeros habría sido confundido con un objetivo hostil. La metralla de la explosión habría causado daños críticos a la aeronave, explicando la pérdida de control y el eventual accidente. Esta hipótesis cobró fuerza al día siguiente, cuando The New York Times informó que investigadores azerbaiyanos creían que un sistema de defensa aérea ruso Pantsir S-1 era el responsable del daño. Los daños visibles en el avión, incluyendo marcas de metralla en el estabilizador vertical y las alas, parecían respaldar esta teoría, contradiciendo la idea de un simple impacto de aves. Analistas militares incluso señalaron similitudes con daños causados por munición antiaérea en otros incidentes. La tensión diplomática escaló cuando, el 28 de diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó con el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev por el trágico incidente ocurrido en el espacio aéreo ruso, mencionando los ataques de drones ucranianos y la respuesta de las defensas aéreas rusas, pero sin confirmar explícitamente el derribo del avión ni admitir responsabilidad. La respuesta de Azerbaiyán al día siguiente fue contundente. El presidente Aliyev acusó directamente a Rusia de haber derribado accidentalmente el avión, de intentar ocultar y silenciar el incidente, y exigió una plena admisión de culpa, el castigo de los responsables y una compensación para las víctimas. En conclusión, el trágico final del vuelo 8243 de Azerbaiyán Airlines está envuelto en una densa niebla de acusaciones y posibles encubrimientos. Lo que comenzó como un desvío por niebla terminó en un accidente fatal en territorio kazajo, precedido por una pérdida de GPS, reportes de explosiones y daños consistentes con el impacto de metralla. La hipótesis de que la aeronave fue derribada accidentalmente por un misil ruso en medio de la guerra con Ucrania plantea interrogantes muy serios sobre la seguridad del espacio aéreo en zonas de conflicto y las posibles consecuencias trágicas de la confusión en situaciones de alta tensión militar. La búsqueda de la verdad detrás de este incidente sigue siendo una cuestión delicada y de gran importancia internacional. Cerrando este sombrío recuento, el 29 de diciembre de 2024, el vuelo 2216 de Jeju Air, un Boeing 737-800 que cubría la ruta internacional desde el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, Tailandia, hasta el Aeropuerto Internacional de Muan, en Corea del Sur, se aproximaba a su destino sin saber la tragedia que estaba a punto de ocurrir. En los momentos previos al aterrizaje en Muan, la aeronave se encontró con un peligro inesperado, un impacto de aves. La colisión con estas criaturas, aparentemente una especie de pato migratorio, afectó a ambos motores del Boeing 737-80.
Ante esta emergencia, los pilotos se vieron obligados a emitir una alerta de socorro, señalando la gravedad de la situación. Intentando desesperadamente llevar la aeronave a tierra de forma segura, la tripulación realizó una maniobra de aproximación frustrada. En un segundo intento de aterrizaje, un nuevo problema crítico surgió. El tren de aterrizaje no respondió y no se desplegó. Esto forzó a los pilotos a realizar un aterrizaje de panza, es decir, con la parte inferior del fuselaje directamente sobre la pista, mucho más allá de la zona de contacto habitual. La situación se tornó aún más catastrófica cuando el Boeing 737-800 se salió de la pista descontroladamente. En su trayectoria fuera de control, colisionó violentamente contra el sistema de luces de aproximación del aeropuerto. El impacto final fue brutal. La aeronave se estrelló contra un terraplén que recubría una estructura de hormigón que sostenía un conjunto de antenas cruciales para el sistema de aterrizaje instrumental. La noticia que llegó desde Corea del Sur fue devastadora. La emisora local Yonhap informó que la colisión había resultado en la muerte de los 175 pasajeros que se encontraban a bordo y de 4 de los 6 miembros de la tripulación. Milagrosamente, los 2 tripulantes de cabina supervivientes se encontraban en la parte trasera del avión, que se desprendió del resto del fuselaje, y fueron rescatados con heridas. Un detalle escalofriante surgió de las investigaciones iniciales. Tanto la grabadora de voz de la cabina como el registrador de datos de vuelo dejaron de funcionar apenas unos segundos antes de que se emitiera la llamada de socorro. Sin embargo, se encontró evidencia clara del impacto de un ave en ambos motores, lo que confirmó la emergencia inicial. Este trágico suceso se convirtió en el accidente aéreo más mortífero de un avión de pasajeros de Corea del Sur desde el desastre del vuelo 801 de Korean Air en Guam en 1997, y el que más vidas ha cobrado en suelo surcoreano, superando la tragedia del vuelo 129 de Air China en 2002. Además, marcó el primer accidente con víctimas mortales en los 19 años de historia de Jeju Air. A nivel global, este accidente se distinguió por ser el más mortífero que involucró a un Boeing 37 Next Generation, superando incluso la tragedia del vuelo 752 de Ukraine International Airlines derribado en 2020, y el segundo más mortífero de toda la familia Boeing 373, solo superado por el accidente del vuelo 610 de Lion Air en 2018. Con una cifra tan trágica de víctimas, el accidente del vuelo 2216 de Jeju Air se erigió como el desastre aéreo más grave del año 2024 y hasta la fecha, el más mortífero de toda la década de 2020. Este terrible evento subraya la vulnerabilidad de las aeronaves ante eventos inesperados como los impactos de aves y las catastróficas consecuencias que pueden desencadenarse cuando múltiples fallos se concatenan en momentos críticos de un vuelo. La investigación de este accidente será crucial para entender la secuencia de eventos y determinar qué medidas se pueden implementar para prevenir futuras tragedias de esta magnitud. Y bien, amigos de accidentes sorprendentes, hemos llegado al final de este recorrido por algunos de los accidentes aéreos más impactantes y trágicos de 2024. Después de analizar estos sucesos, ¿les ha cambiado la perspectiva sobre la seguridad de volar? ¿Creen que este fue realmente un año inusualmente peligroso para la aviación? Danos tu opinión. ¿Cuál de estos casos les impactó más? ¿Hay alguna teoría o detalle que les haya parecido especialmente inquietante? Déjennos sus comentarios abajo. Nos interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y si este análisis profundo de los accidentes sorprendentes de 2024 les resultó interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal Accidentes Sorprendentes para no perderse futuros videos donde exploraremos otros sucesos impactantes y misterios del mundo.